Estamos en el piso con Enrique Leu. Lo hago fácil, sencillo. Enrique, muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Enrique es empresario textil, vino de Polonia en el año 36. 36, así es. ¿Cuántos años tiene? 94 por ahora. 94 por ahora. Y sigue trabajando. ¿Y por qué no? Bueno, cuéntenos un poquito, porque la historia es larga, además de que me trajo pleno empleo, que me lo voy a leer, ya tengo un libro para el fin de semana. Cuénteme cómo es ser empresario pyme textil en la Argentina. Bueno, lo de textil está de más, porque empresario pyme somos todos los que tenemos los problemas. No es solo los textiles los que tenemos problemas, todo el espectro, porque en nuestro país realmente durante décadas, ¿no? Se ha atacado al capital, ¿no? Se ha atacado a quienes crean los emprendimientos. Entonces, la situación en que se encuentra nuestro país es esta. Es decir, otrora, es el único ejemplo del mundo que yo conozco, ¿no? Donde un país, otrora, riquísimo a la par de los más ricos del mundo, ¿no? Está en la situación en que llegó a estar nuestro país. A pesar de todo lo que es Argentina, que tiene todo para ser, no uno de los mejores países del mundo, el mejor país del mundo, pero no se tiene que atacar a quienes crean los empleos, que eso es lo que hace nuestra ley de contrato de trabajo. Claro. Desde ya tengo que reconocer que el actual gobierno modificó un poco la ley de contrato de trabajo para mejor, pero es insuficiente lo que hicieron, tiene que hacer más, porque para crecer el país, a los que emprenden y a los que toman empleados hay que felicitarlos, no atacarlos. Todavía se los sigue atacando. Fíjate, Darío, que en nuestra legislación todavía permanece, sin que se haya tocado, el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite hacer reclamos por 2 años, cosa que no tiene ningún sentido, no, totalmente. ¿no? Pero no lo han tocado, a pesar que han tocado muchas cosas en favor, ¿no? Es decir, para mejorar, pero no lo han tocado, y este es el artículo que justamente, ¿no?, permitió la creación de la mafia de los juicios laborales. Claro. Porque al permitir reclamos no tiene sentido. Por ejemplo, en nuestra industria de la construcción, que tenemos el fondo de cese laboral, que anda muy bien, ¿no? Son 10 días que permite el reclamo, pero lo lógico, 10, 15 días, pero esa cláusula está hecha por los abogados, para los abogados, no para los trabajadores, y eso es lo que ha hundido al país. No, y además ha pasado, se ve a la luz, los sindicalistas no defienden a los trabajadores, defienden sus intereses. Yo no hago mención de los sindicalistas, yo digo la situación, ¿no? ¿Cuál es la situación? Al haber menos emprendimientos, hay menos oportunidades de empleo. Tal cual. Al haber menos oportunidades de empleo, los sueldos son bajos. Totalmente. La realidad, esto no hace falta ninguna comprobación real. En Estados Unidos, los países desarrollados, los sueldos son 3, 4, 5 veces. ¿No? Un maestro gana en Estados Unidos, en Nueva York, 7 veces más que un maestro en Argentina. Esto no lo ven. La CGT dice que estas leyes son una gran conquista social, pero ignoran esta realidad. Y eso es cierto, es más. ¿Y sabes quién asesora a la CGT? Los mismos abogados que se han hecho multimillonarios en dólares, ¿no?, con los juicios laborales. Claro. Ellos son los que asesoran a la CGT. Y los dirigentes de la CGT no se dan cuenta que tienen que recurrir a asesores imparciales, no gente interesada en este negocio. Pero no se dan cuenta, es lo que no entiendo. Y yendo al tema de la educación, bueno, yo soy docente hace 30 años de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y el otro día lo hablaba con mi padre, y porque me lo preguntaba justamente un joven y me decía, pero como docente no te pagan bien. No, la educación nunca estuvo bien paga en la Argentina, en ningún nivel. Bien paga en relación a lo que representa ser un educador. Sí, sí. Cuando antes ser un maestro era un honor.
En el año... Antes, Sí. en la época que yo era chico, ser maestro o maestra, no era un ser... Era una institución. Era una institución, tal cual, esa es la palabra, ¿no? Eh, Y hoy están con los gremios, están con las luchas, con esto. Reconozco, el país es así, no es que solo los maestros ganan menos, ganan todo el mundo menos. Claro. Y los países necesitan que la gente que trabaja gane bien, Obvio. porque si ganan bien, gastan, Obvio. y es un factor que mueve a la economía. Pero tiene que ganar Pero si bien los- desde la generación real y no desde la maquinita loca. No, tiene, Claro. tiene que venir por la demanda. de Exactamente. trabajar. Ahora, si no hay demanda de trabajador, de empleo, no hay sueldos altos. Los sueldos bajos son porque hay demasiada oferta de gente que quiere trabajar y pocos emprendedores. Fíjate un ejemplo. McDonald's. Sí. McDonald's en Estados Unidos tiene 20 y tantas mil, a ver si tengo la cifra acá exacta, 20 y tantas mil, en Estados Unidos 14.146 McDonald's, Bien. para 330 millones de habitantes. Nosotros con 50 millones, 6 veces menos, tendríamos que tener 14.000 dividido 6, serían 2.000 y algo. ¿Sabés cuántas McDonald's hay en nuestro país? Te doy cifras de hace Me encantó este 3, dato. 4 años. ¿Sabés cuántos McDonald's hay acá? ¿Cuántos hay? 60. El 10% lo que tendría que haber, 227. El 10% Claro. tendría que haber más de 2.000. Claro. No, lo mismo en otros países, ¿no? Es un pequeño ejemplo. Acá se persigue, fíjate vos, el Papa, por ejemplo, ¿cuál es el Papa que dijo una gran realidad, ¿no? Dijo, el Papa Juan Pablo II, Sí. ¿no? Sí. Dijo que hay que superar la confrontación por la justicia social en favor de los trabajadores, pero no en contra de los demás. Claro. Claro. Acá se quiere favorecer al trabajador, pero al atacar Porque eso al, se al llama- emprendedor va en contra. Eso se llama juego de suma cero. Te saco a vos los caramelos para dárselo al otro. Sí, Eso pero no si suma. no hay caramelos. Exactamente, exactamente. Bueno, esta es la realidad de nuestro país. Ojo, un país que está llamado a ser, con buenas reglas, ¿no es cierto?, a ser, no uno de los mejores, el mejor país del mundo. Porque los recursos que tiene, tanto sociales como materiales, la Argentina, son únicos. Argentina es un país beneficiado, como alguien dijo, sí, pero tiene los argentinos. No, Exacto. los argentinos se rigen por las leyes. En el año 60 aproximadamente, me lo contó mi papá, por eso lo traigo a colación. Me decía que él veía, o en la presidencia de Ilia decía, yo cuando la Argentina en el año 2000 llegue va a ser una potencia mundial, o sea, teníamos, como dice usted, todo para hacer y no fuimos. Eso es por estas cuestiones que usted plantea, digamos, de la avaricia, digamos, del todo para mí, del dejar de lado al trabajador, digamos, de presionar sobre el empresario. Este gobierno, que ha hecho mucho, no reconozco, porque a diferencia de los otros ha hecho mucho, pero no lo suficiente, ¿no es cierto? ¿No? Le da prioridad a la minería, gas, petróleo, agro, me parece muy bien, pero no hay que abandonar a las pequeñas y medianas empresas que son la mayor parte de la economía de un país. Claro. Porque las pymes, precisamente, son las mayores empleadores. Totalmente. Entonces, si se castiga, si se abandona a las pymes, yo no digo que se los proteja con un 100% de recargo No. a las importaciones. No digo eso. Las pymes también tienen que hacer esfuerzos, ¿no?, para conquistar el mercado, pero no en esta forma que se está actuando ahora, que se las ha dejado totalmente desprotegidas, ¿no es cierto?, en una economía pobre, en una economía de bajos sueldos, en una economía de poco empleo, ¿no es cierto? Entonces, esto no va. Lo que tiene que cambiar el país, el gobierno, son las leyes que atacan a los empleadores de una vez por todas, eliminar el 256, cambiarlo por uno que permita reclamo por 10 días, Claro. ahí se termina la mafia de los juicios Claro. laborales, que es muy importante,
¿no es cierto? Yo, por ejemplo, recién vine aquí en un taxi. Cuando me preguntó a dónde iba, y me preguntó algo más, ¿a dónde? Le digo, voy a una radio. ¿Y de qué va a hablar? Y bueno, entonces hablando, dice, mire, dice, no, yo no tomo un taximetrero para que trabaje de noche con mi coche porque tengo miedo. Claro. Porque sé de gente que ha tomado choferes y se han fundido, ¿no? Entonces yo manejo mi taxi solo y no tengo ningún ayudante, porque si tomo un ayudante... Esto ahora se ha modificado un poco con la ley, es decir, este gobierno hizo mucho, sí, con la ley, pero no suficiente, ¿no es cierto? Desde hace casi 60 años que tiene su empresa, ¿no? Que Nacional de 67. No, yo trabajo de los 15 años. Sí, sí, por eso yo hablo de Telas Modelo, sí, digo. Telas Modelo empezó a trabajar en el año 67. ¿No? Y ahí está la familia también, una empresa familiar. Sí, digo, sí, están una los empresa nietos. familiar, sí, sí. Un solo hijo se fue de la empresa, ¿no? Lo demás, los otros dos siguen trabajando y los niños ahora... Y en esos 60 años un sube y baja, ¿no? O sea, digo, una montaña rusa, mejor dicho. Hemos tenido todo. La capacidad del empresario argentino es excepcional, porque para sobrevivir en un país donde las pymes tienen que soportar casi 150 impuestos, ojo, sí. Digo 150 porque el gobierno ya eliminó algunas muy importantes. Eran 180, suerte, ¿no? Si no me equivoco. No, había más de 150, ahora hay menos de 150 impuestos. Después están las regulaciones, ¿no? Y los trámites que exigen los municipios, las provincias y el Estado. Es imposible que una pyme funcione, imposible. No puede tener una pyme, no puede tener un contador para atender todos estos trámites y reglamentaciones que existen. No, es imposible. Una pyme no tiene que tener todo, pero no, tenemos todo eso. Es un milagro sobrevivir. Si yo hubiera tenido todos los requisitos que hay ahora que tienen que cumplir las empresas hoy, ¿no? Cuando fundé la empresa, ¿no lo hubiera hecho? No, tal cual. Lo que pasa es que me fueron agregando cada vez más. Claro, ¿qué pasa? Los funcionarios gubernamentales, una vez que están en su trabajo, creen que son los dueños del país. Y no es así. Ellos deberían estar al servicio del país. Son funcionarios, tal cual. Al servicio de los que creamos la riqueza del país. Porque somos el sector privado es el que crea la riqueza del país, no el gobierno. Claro. Es al revés, ellos creen que son ellos, no es así. Me voy rápidamente hacia el año 46, cuando arrancó con 15 años a trabajar. ¿De qué empezó a trabajar en la Argentina? No, siempre en el mismo rubro. Mi papá había fundado una pequeña fábrica de corbatas. Cuando yo empecé a trabajar a los 15 años, para poder trabajar, mi papá no me dejó trabajar antes porque yo recién a los 15 años podía seguir estudiando de noche. Claro. Entonces, a los 15 años mi papá me incorporó a la empresita, que desde ya era una pequeña, ¿no? ¿Confeccionaban camisas? ¿Qué hacían? Corbatas en ese momento, ¿no? Corbatas. Y a los 15 años pude seguir mis estudios de noche. Bien. ¿No? Y trabajar de día. Desde ya que no me hizo nada mal, porque a esa edad se aguanta cualquier cosa. Ya era época de que ya se había puesto los pantalones largos, porque ya a los 13 años, 15 años. Claro, tal cual. Ya era ya era alguien, ¿no? Y después siguió, formó una familia. Bueno, formé familia, efectivamente, con 3 hijos, 8 nietos. Y ahora soy bisabuelo también. Bien. Pero 94 años, ¿no es cierto? Bien. ¿Y qué piensa usted para el futuro? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo ve el futuro usted? Mira, en primer lugar te quiero decir que vivo como si tuviera 100 años por delante. Sé que no voy a llegar, pero vivo a ver. No, pero vivo en esa forma. Me encanta. Es decir, como que mi futuro es a años, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es la forma en que se tiene que vivir, ¿no es cierto? Lamentablemente el trabajo en la empresa me quita mucho tiempo y ya a los 94 uno no es tan
emprendedor y tan necesito descansar más, rindo menos, ¿no es cierto? Pero me falta el tiempo para un montón de cosas que quisiera hacer y bueno, pero bueno. ¿Y qué quisiera hacer? ¿En la empresa o en la vida? Digo? No, fuera de la empresa. Okay. No, quisiera escribir este libro que ¿Cuándo te traje, quisiera reescribirlo. Este ya tiene 6 años, 7 años, sí, 8 años. ¿Y cuál fue el disparador o el motivador para escribir el libro? El motivador te voy a explicar. Cuando yo voy a la empresa, ¿no? Hace ya ponerle 10 años por decir, ¿no? Sí, más o menos, se inauguró un camino que se llama la empresa está en Merlo. En Merlo. El Camino de la Ribera. Entonces, cuando yo hacía ese camino, en un principio había un pequeño mojón de Villa Miseria, de casas precarias, ¿no es cierto? Pequeño. Al año había más. A los 2 años muchas más, todas casas precarias, sin agua corriente, sin cloacas, sin servicios, gente pobre que necesitaba vivir en algún lado y se hacían su pequeña. Ahora ha mejorado mucho, la gente usa ladrillos, antes usaban chapas lo que podían, ¿no es cierto? Entonces, viendo eso, me dije, ¿por qué pasa esto? Y ahí me puse a estudiar el tema de por qué la Argentina, ¿no?, genera, ¿no?, tantas villas, ¿no?, de casas precarias. ¿Por qué tanta gente vive en tan malas condiciones? Claro. Bueno, y ahí surgió que empecé a estudiar el tema y empecé a ver cuál era el motivo. Y yo realmente soy bastante original en este libro, porque yo digo que toda la economía, la parte más importante de la economía, la más importante, y que nuestro gobierno no le presta atención, es el empleo. Ustedes escucharon que el gobierno habla mucho del empleo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la FED, el organismo que determina la política económica de los Estados Unidos, ¿qué hace? Primero que nada, antes de tocar las tasas. Mira cómo está el empleo. El nivel de empleo. Si el nivel de empleo está bien, actúan en una forma, y si el nivel de empleo está mal, Ojo, Estados Unidos es un país que tiene un nivel de desempleo del 4% real. Acá figuramos con un 9%, pero no es real. No. Porque ¿qué pasa? Como el ejemplo de este ofrecimiento de empleo del frigorífico que se comenta. Sí, el frigorífico de Moreno, ¿no? Que vinieron 4.000 personas, que algunos durmieron ahí para poder estar primero, 4.000 personas para 60 empleos, ¿no? Realmente la única explicación que tiene eso, ¿no?, es que pasa que hay mucha gente que no figura como desempleado. Claro. ¿Por qué? Se cansaron de ir a buscar empleo y no conseguirlo. Entonces ya fuera del sistema. No forman parte de la estadística. No buscan la mayor parte. Claro. Estos 4.000 quieren trabajar y había solamente 60 oportunidades de empleo para estos 4.000. Pero es la realidad del país. Ahora, los gobiernos no se dan cuenta que los países prósperos no se atacan a los emprendedores. Vamos al caso de Brasil. Vos me decías el año 46, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Sí. Termina la Segunda Guerra Mundial y Argentina es en ese momento uno de los países más ricos del mundo, porque había alimentado y podía entrar a Europa, etcétera, todo lo demás, ¿no? Brasil, al mismo tiempo, era un pobre exportador: cacao, café y bananas. Pasa el tiempo. Brasil hoy debe ser la 8ª, 9ª economía del mundo. Sí. Y estamos hablando de países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China, desde ya hoy en día, ¿no es cierto? Ahí el ejemplo de China lo voy a comentar también, ¿no? Bueno, entonces, Brasil hoy es la 8ª o 9ª economía del mundo. ¿Y por qué? Y porque en Brasil tienen el sistema de la legislación laboral como nuestro
fondo de cese laboral de la construcción. Claro. Es casi lo mismo porque cuesta nada despedir. Entonces, claro, ahí no se ataca a los emprendedores. No, tal cual. Por eso, cuando Brasil recibía hace 5 años atrás, ¿no?, 100.000 millones de dólares de inversión, Argentina recibía 5.000. Claro. ¿No? Entonces, ahí está y el caso de China. China, vamos a hablar de China. En un minuto. En un minuto. China, cuando Mao es sucedido por Deng Xiaoping, sí. Deng Xiaoping era un chino que había viajado al exterior de China. Mao no. Entonces, había visto, le llamó la atención que mientras que en China, su país, los chinos eran todos pobres, fuera de China, los mismos chinos eran creativos y prósperos. Cuando volvió, ya sucediendo a Mao, ¿no?, como manda más, ¿qué hizo? El agro tenía que producir y todo era para el Estado. ¿Qué hizo? Les dio, no sé si la mitad, lo que sé, la producción del agro creció un montón. Y ese fue el comienzo del desarrollo de China. Hoy China, te doy estadística hace 2-3 años, ¿no?, con 1.410 millones de habitantes, ¿no?, tiene solo 7 millones en pobreza extrema. Solo 7 millones de 1.410, ¿no? Ojo, yo no estoy con esto aplaudiendo un régimen, pero reconozco, tenemos que reconocer todo, ¿no?, que salieron de la pobreza un montón, millones de personas. ¿Y por qué? Y porque le dieron capacidad de ganar y libertad económica. Y ahí está el desarrollo. Entonces los países que atacan a los emprendedores no prosperan. Enrique, primero que nada agradecerle una charla, la verdad que me quedaría horas hablando. Le prometo que voy a leer Pleno Empleo, el libro que me trajo, y lo vuelvo a invitar y seguimos charlando. Bueno, va a ser acá. Un gusto. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Cuentas Claras, con la conducción de Darío Rubinstein.